Hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, que todo en orden. Bienvenido. Vamos a seguir con estas pequeñas píldoras, con casos concretos, con cosas concretas que creo que pueden aportar valor, sea cual sea la operativa que realices, si estás operando pues el mercado americano, ¿no? Eh, en particular, lo que vamos a estar viendo hoy es pues algo que suele pasar muy a menudo cuando nosotros estamos operando. De hecho, no solo pues un índice, como va a ser el ejemplo de hoy, sino cualquier otro instrumento relacionado con el mercado americano, pero incluso te diría más, incluso se puede extrapolar a otros mercados que no sean el americano en este caso, ¿no? Porque esto forma parte un poco de cómo funciona la liquidez, cómo funcionan las manos fuertes y las instituciones a la hora de intentar engañarnos, ¿no? El ejemplo que vas a ver hoy es un ejemplo que vimos con un alumno hace unos días, José, en el que pues el mini SP parece que vaya a romper una zona importante, un nivel importante y realmente no es así, no se produce tal rotura. Y eso es algo que leyendo el contexto se puede anticipar y de hecho lo anticipamos con él. Vamos a ver pues un vídeo y vamos a ir analizándolo paso a paso, ¿no? Para que así pues puedas ver lo que pasó. Mira, este es el vídeo en el que yo realizo un análisis muy rápido. Aquí, como puedes ver, pues tenemos la vista de 3 minutos. Esto es el mini SP500 y esto es lo que ha estado haciendo el precio durante toda la noche. De hecho, llevamos pocos minutos desde la apertura de mercado y lo que estoy marcando aquí es una zona en la que pues no hay nada de liquidez, lo que pues muchas veces Berryman llamaría no man's land, ¿no? O zona de nadie, y en la que el precio pues parece que quiere entrar, y en el caso que lo hiciera pues sabemos que puede tener un recorrido importante, una segunda patita importante, ¿no? Si te fijas aquí vemos que está en rango pero que ha ido a tocar de nuevo el overnight low, que es el mínimo del día, por segunda vez, tercera vez de hecho. Esto puede parecer que pues el precio vaya a caer, pero en realidad ese día pues pasó todo lo contrario. Vamos a analizarlo con un poquito más de detalle y pues creo que ahora vamos a ir a ampliar precisamente la zona en la que el precio está cotizando después de haber pasado pues creo que una horita o así aproximadamente desde la apertura. Fíjate aquí tenemos los market internals, que son los indicadores con los que yo trabajo, que nos dan algunas pistas de que pues lo que está pasando no está en un contexto realmente muy favorable para que se produzca esta rotura. Lo que realmente confunde es la cantidad de volumen de venta, de órdenes a mercado, de venta que están entrando en el Times and Sales. Y por lo tanto, hay muchísima liquidez. Y esto es una zona en la que, a menos que sepas leer el contexto y estés atento, pues puede que intentes entrar, ¿vale? Porque lo que aparentemente se está produciendo es un intento de rotura, cuando en realidad, insisto, no es así. Fíjate que yo he marcado aquí con dos rectángulos, pues el Advanced Decline, que sería pues este gráfico que tenemos en la parte superior, que tiene pues una tendencia alcista. El Advanced Decline es un gráfico que nos muestra el imbalance que existe entre las empresas que suben y bajan del SP. Y en este caso, pues parece que se está acumulando una subida y por lo tanto cada vez hay más empresas del SP que suben. En relación a lo que vemos en la acción del precio, pues es todo lo contrario, ¿no? El precio está cayendo. Y sobre todo, aquí, y cuando se analiza el SP, incluso esto lo puedes hacer para cuando estés operando otros instrumentos, porque el SP al final es el padre y muchos de los otros índices, e incluso pues algunas materias primas le siguen, e índices europeos, pues es que si te fijas en el segundo recuadro, pues he marcado pues el SP y el Nasdaq. De hecho, aquí tienes
las dos líneas que representan estos dos índices. El Nasdaq está dentro del SP y en este caso vemos que el SP, que es la línea de color azul, pues se mantiene recta, en cambio el Nasdaq se dispara hacia abajo, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que claramente algunas de las empresas del Nasdaq, algunas de ellas muy grandes, de hecho son las que más capitalización tienen dentro del índice del SP, pues están cayendo y eso lo que produce es este movimiento errático que parece que vaya a romper y por eso precisamente estamos viendo tanto volumen en la cinta. Vamos a mover un poquito hacia adelante el vídeo. Aquí marco precisamente cuál podría ser el motivo por el cual estamos viendo lo que estamos viendo en la cinta y esto es muy importante porque aunque aquí parezca que el volumen nos indique una posible entrada, fíjate también en la parte inferior, en lo que sería el otro market internal, que es el tick Nice, ¿no? Que es el último recuadro que tenemos en la parte inferior, que si te fijas tenemos todo de puntitos verdes, que esto significa que tenemos un sentimiento alcista en lo que son las empresas que cotizan en Nice, el New York Stock Exchange, que son aproximadamente unas 2.600 empresas. Y eso implica que tenemos bosque, ¿vale? Y en el bosque estamos viendo que muchas de esas empresas están cotizando al alza, ¿no? Al menos en ese momento. Sí que es cierto que hay una ligera tendencia con máximos decrecientes, pero se mantiene, al igual que el Advanced Decline, lo que he marcado inicialmente, pues esa tendencia alcista. Entonces, aquí lo que yo recomiendo es esperar a que se resuelva. Si es cierto que hay un imbalance, como te digo que uno puede caer a realizar o a probar a ver si hay suerte y se produce una caída y por lo tanto pues puedes aprovechar un corto, pero lo que yo aquí recomiendo es que con este contexto te esperes, ¿eh? Te esperes a operar. Si por ejemplo estás operando otro mercado, pues imagínate que estás operando alguna de las materias primas, ¿no? Y estás operando futuros, puedes hacer el mismo ejercicio, que es intentar leer el contexto. Puedes hacerlo a través de la lectura del mini SP500 o bien, si puedes leer el volumen, puedes intentar leer el volumen y la reacción del precio. Si tú ves que entra mucho volumen de compra o de venta, pero que el precio no consigue superar una barrera, entonces ahí quiere decir que está pasando algo, sobre todo en una estructura como la que estamos viendo aquí, que es una caída progresiva, ¿vale? Donde aparentemente hay un imbalance, hay un movimiento, pero ese movimiento no ha sido un movimiento parabólico, no ha sido un movimiento, digamos, firme, ¿no? Y una caída limpia. Si viendo el volumen ves que a cierto nivel hay mucha absorción de cierto tipo de compras o de ventas, te aconsejo que le eches un vistazo a lo que sería el libro de órdenes, porque pueden aparecer dudas. Y a veces haciendo lectura del volumen, no solo de las órdenes de compra y de venta, sino de las órdenes de compra y venta limitadas, las que vemos en el libro de órdenes, podemos resolver ese problema. Si te fijas, aquí te muestro en este vídeo el bookmap. El bookmap online en este caso no lo tenía instalado, por lo tanto accedí a verlo en directo a través de un canal en YouTube. Y fíjate que aquí, tal y como te muestro en la pantalla, se puede ver que por debajo de donde está cotizando el precio tenemos un gran volumen, una gran zona de liquidez. De hecho, puedes identificarla pues porque hay una serie de niveles en los que tenemos muchas órdenes limitadas de color verde esperando. Te lo estoy marcando con el ratón, con un recuadro, y aquí pues vemos que hay una barrera importante. Esto confirma que realmente aquí tenemos una zona en la que parece que no quieren dejar pasar el precio. Cuando tenemos tanta liquidez en una zona como podemos ver aquí, que una zona que coge varios ticks del precio, varios niveles del precio, pues suele ser muy difícil, a menos que quiten esa liquidez, de que por volumen acaben cruzándola, ¿no? Evidentemente todo depende del contexto, pero por lo general es así.
al menos explica lo que estamos viendo entre lo que son las órdenes de compra y de venta a mercado del Times and Sales y lo que es el movimiento del precio que no consigue prosperar. Fíjate, aquí te estoy marcando también la gran cantidad de venta que entró cuando el precio justo tocó de nuevo ese mínimo, ese overnight low que tenemos y que ya ha tocado varias veces el precio. La clave aquí está en no entrar a mercado, esperar a que se resuelva ese conflicto que existe a ese nivel de precio, porque es muy probable que no acertemos el punto exacto de entrada a menos que sepamos leer muy bien lo que es el libro de órdenes y la liquidez que se está generando. De hecho, hay un momento en el que en el vídeo coloco una orden. Es tal la cantidad de órdenes de venta a mercado que están entrando que incluso a mí me hacen dudar y pongo una orden limitada de venta un tick por debajo del mínimo. Porque en el caso de que entre mucho volumen y sean capaces de romper esa barrera o la quiten en el último momento, pues yo pueda coger ese impulso, ¿no? Y ese movimiento. Aún así, hay que hacer esto con mucha precaución y asumiendo que estamos ante un contexto con un riesgo alto. Fíjate que los market internals siguen exactamente el mismo camino. Siguen teniendo pues un aspecto divergente en relación al movimiento del precio. Eso ya debería confirmar pues que es muy probable que al menos por ahora no vayan a realizar ese cruce y por lo tanto ese movimiento. Y aquí, después de unos minutos, lo que vemos es que el precio se rinde ante la cantidad de órdenes que tenemos, digamos, en el libro de órdenes pendientes y a poco volumen de compra que entra, reacciona de una forma muy agresiva en dirección contraria, ¿no? Coger ese movimiento no es recomendable porque también es difícil saber dónde se va a producir, pero sí que es un patrón que vas a ver que se produce constantemente, ¿vale? En el mini SP y en muchos otros instrumentos. Y que sabiendo leer el volumen, sabiendo leer el contexto en cada casuística, pues es muy probable que anticipes que no va a pasar lo que se cree que va a pasar. Bien, dicho esto, espero que esto te haya servido para poder apuntar un poquito mejor esos días en los que, pues, cargando varios stops, podemos aumentar muchísimo la pérdida y, evidentemente, pues, arrastrar, arrastrar psicológicamente, pues, bastante dolor. Podemos evitar realizar entradas si, pues, realizamos este tipo de lecturas, sobre todo ante el volumen de compra y de venta a mercado y de órdenes de compra y de venta limitadas. Espero que te haya servido, insisto, y nos vemos en la siguiente lección. Un saludo.